Santiago, ¿estás allá? Santiago. Todavía no se ha conectado, doctor. Quizá tiene algún inconveniente. Ahí estamos tratando de comunicarnos. Bueno, ok. Bueno, vos me dirás. Sí, sí, sí. Ahí están entrando los chicos y unos 2 minutos, supongo, y arrancamos, si Ok, le parece. dale. Bueno, doctor, buenas tardes. Buenas tardes a los chicos que gusta arrancar. Eh, Santiago no ha podido conectarse. Le pido mil disculpas, doctor, por el imprevisto. Eh, y bueno, vamos a presentar al doctor. El doctor, perdón, sonido de afuera. El doctor Alejandro Gómez Monroy es un médico especialista en cardiología. Tiene una extensísima experiencia en el área cardiológica y de rehabilitación. Tiene un premio de la Asociación Americana de Cardiología por sus contribuciones a nivel mundial sobre la rehabilitación cardíaca. Y la verdad que es un verdadero placer contar con su presencia hoy, porque la verdad que es un área, digamos, que se ve poco, o sea, es poco abordada porque generalmente en este tipo de congresos se habla más sobre la traumatología, el área respiratoria o neurológica, pero poco sobre el área cardíaca. Así que le damos la bienvenida al tercer encuentro de estudiantes de kinesiología de la Universidad Nacional de San Luis y estamos muy felices y es todo un placer. Todo suyo, doctor. Bueno, te agradezco mucho. Buenas tardes a todos. Espero que estén todos bien con esta
terrible pandemia que nos tiene a todos con estas nuevas modalidades de comunicación. Voy a hablarles entonces de la rehabilitación cardiovascular, yendo de lo más simple hacia lo más complejo, en donde vamos a tener una primera parte que vamos a hablar justamente de algunas cuestiones, digamos, instrumentales de la rehabilitación cardiovascular, de qué es la rehabilitación cardíaca y todo eso, y luego vamos a profundizar algunos aspectos que yo considero fundamentales, que tal vez sean los que menos puedan encontrar en los libros. Es decir, vamos a estudiar, vamos a analizar profundamente cómo la rehabilitación cardíaca puede actuar sobre la fisiopatología, de la patología que más vemos, que es la cardiopatía isquémica. Por lo cual tenemos que hacer un repaso previo sobre la fisiopatología para poder entender luego cómo la rehabilitación cardíaca actúa sobre esa, digamos, sobre esa condición fisiopatológica. Entonces, en principio, definamos lo que es salud. Ustedes ya lo saben. Salud es el completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no la sola ausencia de la enfermedad. Si tenemos en cuenta esto, esperen que no encuentro para pasar la diapositiva, y pensamos que en general las enfermedades cardiovasculares afectan aspectos físicos, psíquicos y sociales, entonces debemos pensar que un completo y amplio tratamiento cardiovascular debiera abarcar estas tres esferas: lo físico, lo psíquico y lo social, para tener un buen estado de salud. Entonces, si analizamos los 4 tratamientos convencionales que existen, los tratamientos medicamentosos, los tratamientos de cirugía cardiovascular, los endovasculares como las angioplastias, y también la rehabilitación cardiovascular, si analizamos estos 4 tratamientos convencionales, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el único que se encarga de estas 3 esferas, estas 3 esferas que hacen a la salud, justamente es la rehabilitación cardíaca. Discúlpenme, pero veo que hay alguno tiene algún micrófono prendido y se escucha. No sé si ustedes lo pueden silenciar desde allá o, a ver. Ahí está, ahí lo silencio yo de acá. ¿Ustedes me escuchan bien? A ver, para que te silencie el audio justamente. Sí, doctora, usted se lo escucha bien. Bueno, perfecto. Entonces les decía que de las 4 herramientas terapéuticas convencionales, los tratamientos medicamentosos, las cirugías, los tratamientos endovasculares y la rehabilitación cardíaca, la única que se encarga de estos 3 aspectos que hacen a la salud es la rehabilitación cardíaca. Y con esto no quiero decir que un cirujano cardiovascular o un hemodinamista o un cardiólogo clínico, de última yo soy cardiólogo clínico también, no tenga en el consultorio esa noble intención de tratar de estas 3 cosas. Pero la diferencia está en que nosotros, por definición, debemos encargarnos de esto, porque la OMS define a la rehabilitación cardíaca como una práctica cardiológica terapéutica diseñada para llevar a los pacientes cardiovasculares al mejor estado posible en su condición física, psíquica y social vocacional, ayudándolos a recuperar y o mantener un rol activo dentro de la comunidad, ayudándose a sí mismos y a otra gente. Es decir, que por definición, nosotros debemos encargarnos de estos 3 aspectos, no solamente lo físico. Para nosotros un paciente no es una persona que viene con una arteria tapada o una persona que viene con una insuficiencia cardíaca, un corazón dilatado y nada más. Para nosotros es una persona que se le enfermó la vida. Porque por otra parte, las enfermedades cardiovasculares generalmente tienen muchos aspectos que involucran absolutamente a toda la digamos, todas las esferas que están alrededor de lo que es un ser humano en sí mismo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros nos encargamos de esos 3 aspectos y lo hacemos porque por protocolo debemos encargarnos. No vamos a destapar exclusivamente una arteria y después que el paciente se arregle. Veamos un poco de historia, pero brevemente. Se le atribuye la paternidad a la rehabilitación cardíaca a William Herbert. Herbert fue un médico inglés que vivió en el siglo XVII, que fue el que describió por primera vez
el angor pectoris, es decir, la angina de pecho. Incluso escribió un tratado de angina de pecho. Piensen ustedes que en esa época no existía ni el electrocardiograma, es decir, no tenía la menor idea de por qué estaba pasando esto, pero él lo observó, como sucedía en ese entonces, con tanta precisión el síntoma, que escribió un tratado de angina de pecho. Fue tan bueno ese tratado que aún hoy el angor pectoris, la angina de pecho típica, se sigue describiendo de la misma manera que lo hizo Herbert en ese momento. Bueno, en ese mismo tratado, Herbert describe un paciente que era carpintero, leñador, que trabajaba con madera, que tenía una opresión en el pecho, refería a una opresión en el pecho, un peso en el medio del pecho, que aparecía con un esfuerzo, que además duraba unos segundos a unos minutos, 3, 4 minutos, se le irradiaba el brazo izquierdo y luego se le pasaba. Y como, bueno, imagínense, en ese entonces no había, no se conocía nada, absolutamente nada de la fisiopatología de la cardiopatía isquémica, y esta persona tenía que seguir trabajando. Él le dijo que debía hacer lo mismo, pero bueno, podía hacer exactamente lo mismo, pero que tenía que espaciar el trabajo en el transcurso de la semana. Y de esa manera él observó que los episodios de angina de pecho eran cada vez menos frecuentes y menos molestos, y cada vez necesitaban más actividad física para desencadenar este dolor de pecho. Y por estas cuestiones, que en definitiva lo que estaba haciendo Helberten sin saberlo, discúlpenme ahí los moderadores, pero a mí me están entrando para admitir a gente que está entrando a la sala, y si ustedes pueden hacerlo, porque si no yo me voy yendo, fíjense a ver si, no sé si alguno de ustedes puede encargarse de eso. Entonces, sí, no se preocupe que nosotros vamos aceptando, usted siga tranquilo. Bueno, perfecto. Muchas gracias, igual. No. Entonces, Herberden se le atribuye a la paternidad, porque en definitiva lo que estaba haciendo fue uno de los primeros efectos que nosotros vemos hoy en día en la rehabilitación cardíaca, que es el desplazamiento del umbral isquémico, el punto en el cual el dolor o la isquemia o la angina aparece. Es una paternidad medio dudosa, pero bueno, es así, tradicionalmente se le atribuye a Herbenden esta paternidad. En realidad, la rehabilitación cardíaca comienza en la década del 50, 60, con Lown y Levin, que empezaron a movilizar a los pacientes con enfermedad coronaria, con infartos muy pequeños de cara inferior, en donde observaron que la estancia prolongada en cama producía una serie de efectos deleterios, tromboembolismo pulmonar, pérdida de masa ósea, pérdida de masa muscular, hipotensión ortostática, aumento de la frecuencia cardíaca, bueno, toda una serie de complicaciones, y empezaron a movilizar, ustedes lo conocen seguramente mejor que yo, lentamente a los pacientes. Los primeros los sentaban, la terapia del sillón, los sentaban un ratito por día, después aumentaban ese periodo de tiempo a 3 veces en el transcurso del día, luego los hacían caminar un poco, y con esto observaron que había menos complicaciones de esta estancia prolongada en cama. Imagínense ustedes en la década del 50, empezar con esto cuando todo el establishment de la medicina ponía, y mucho más con un órgano como el corazón, ponía en consideración el reposo absoluto, que prácticamente el paciente no lo movían ni siquiera para ir al baño. De alguna manera esto fue coincidente con la aparición de una serie de trabajos del cual de Morris, publicado en Inglaterra, en The Lancet, en el año 53, que ya empezaban los primeros trabajos a analizar los efectos del movimiento, no podemos decir el ejercicio, porque era una actividad física, no era un ejercicio físico, sobre la salud. En este estudio, que ustedes seguramente lo conocen también, Morris toma más de 31.000 empleados del transporte público de Londres, estos micros colectivos de 2 pisos, el de planta baja, y compara la incidencia de infartos
en personas, entre los que estaban conduciendo estos colectivos en el transporte, en estos mamotretos gigantes en el centro de Londres, 10, 12 horas manejando estos camiones en el medio del centro de Londres, contra la prevalencia de cardiopatía isquémica, infartos, entre los que eran los boleteros, que estaban permanentemente subiendo las mismas cantidad de horas las escaleras. Y ahí objetiva, muy, muy claramente, acá vemos en amarillo los conductores y en este color violeta los que subían y bajaban los boleteros, se ve claramente como los que manejaban tenían 3 veces más enfermedad coronaria que los que no manejaban. Y luego toma el grupo de los que se habían infartado y evalúa la mortalidad entre un grupo y el otro. Y también observa que los que manejaban el colectivo tenían el doble de mortalidad que los que estaban subiendo y bajando las escaleras. Más allá de los errores metodológicos que tuvo este estudio, porque hay múltiples otros factores de riesgo que no fueron evaluados y que también seguramente tienen influencia sobre la posibilidad de desarrollar o no una cardiopatía isquémica, tiene el valor de que fue el primer estudio y muy grande que dio el puntapié inicial después para empezar a analizar lo que es la medicina del deporte, la medicina del movimiento. Y esto coincide con los estudios de Ralph Pfaffenbarger en los Estados Unidos, con los trabajadores, los estibadores del puerto de San Francisco, también con el estudio de los estudiantes de Harvard, en donde en todos estos trabajos se empezó a ver que el movimiento, luego el ejercicio físico, tenía un impacto sobre la salud cardiovascular muy importante. En realidad, la rehabilitación tal cual la conocemos ahora se empezó a desarrollar en la década de los 80, 90, con Annette Wenger y Howard Hartley en los Estados Unidos, Philippe Chelier en Europa. Es decir, que hubo otra gente que realmente llevó a la rehabilitación a lo que conocemos hoy en día dentro de la época moderna, en donde ya nosotros intervenimos e ingresamos pacientes de no solo coronarios, sino de otras patologías cardiovasculares. Es decir, prácticamente está indicada para todas las patologías cardiovasculares. La rehabilitación cardíaca tiene 3 herramientas, se vale de herramientas. Esas herramientas son, como les dije, 3. Un plan de educación sanitaria con modificación de los factores de riesgo, un programa de ejercicio físico personalizado en tipo, frecuencia, duración, intensidad y tiempo, y un sistema de control cardiológico que podrá ser permanente o limitado según las características de los pacientes que nosotros estemos interviniendo. Si falta alguna de estas herramientas, no estaríamos hablando de rehabilitación cardíaca. Y esto no es una cosa, un capricho personal, sino que es algo que está establecido por las normas. Por ejemplo, esto en la American Heart Association en el año 94 se había dicho que los programas que no tenían las 3 herramientas no podrían considerarse como rehabilitación cardíaca. Esto es importante porque no es lo mismo poner un paciente a caminar por sí solo o que haga ejercicio físico en un gimnasio que hacer rehabilitación cardíaca. La rehabilitación cardíaca es mucho más importante y tiene que tener justamente la educación, el ejercicio físico y el control como para decir que estamos haciendo rehabilitación cardíaca, que es una práctica médica, terapéutica, convencional, al igual que existe, como les dije anteriormente, los medicamentos, las cirugías y las angioplastias. No es una medicina alternativa, ¿no? Esto es algo que deberían hacer todos los pacientes cardiovasculares sin ninguna excepción. ¿En qué consiste rápidamente cada una de estas cuestiones? El plan educativo la educación sanitaria es un plan educativo para la modificación de hábitos y conductas nocivas. Hablamos de un plan de alimentación saludable, abandono del tabaquismo, manejo de la personalidad y el estrés, importancia de la adherencia al tratamiento e incluso a la rehabilitación cardíaca. Es decir, tratamos de que a través de este proceso educativo el paciente, el cual igualmente, por más que lo educamos, después puede equivocarse, pero por lo menos que no se equivoque por ignorancia, sino que tome la decisión de equivocarse. Pero nosotros le indicamos y lo educamos sobre qué es lo que más le conviene.
Fíjense que hablamos de alimentación saludable, no hablamos de dieta, porque esto es un proceso a largo plazo. Y así con cada una de las cosas, fíjense que hasta nos tenemos que encargar de la personalidad y a veces el estrés, que es algo muy difícil de encargarse o, digamos, de modificar, sobre todo en sociedades un poco conflictivas como son las nuestras. El ejercicio físico es un ejercicio físico específico y personalizado en tipo, es un ejercicio aeróbico dinámico, principalmente un 70% de la actividad que hacemos en rehabilitación cardíaca es de tipo aeróbica y un 20-30% es un tipo de ejercicio de resistencia, resistencia o fuerza, como ustedes quieran llamarlo. Hace unos pocos años el ejercicio de fuerza estaba contraindicado en la rehabilitación cardíaca. Hoy por hoy sabemos, ya la evidencia científica nos muestra que no hay ningún problema como para realizarlo. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que nunca vamos a comenzar, por lo menos hoy en día la evidencia dice eso, que nunca debemos comenzar con ejercicio de fuerza. El ejercicio de fuerza se va a implementar en ese porcentaje, un 20 o 30% de total, pero nunca del comienzo. Siempre empezaremos con ejercicios dinámicos, que son los que más conocemos, y que vemos la respuesta del paciente. Y a partir de esa respuesta, depende de la historia del paciente y la patología, a la segunda o tercera semana ya podríamos empezar con ejercicios de fuerza. La frecuencia tradicional, lo correcto es de 3 a 6 veces a la semana. Si bien existen programas de 2 veces por semana, no sería lo más conveniente. En ese caso tendríamos que hacer un tercer día que el paciente lo haga por sí solo, y eso sería algo más o menos aceptable. Digamos que el plan tradicional es 1 hora de duración durante 3 días a la semana. La intensidad de trabajo varía entre 700 y 3.000 kilocalorías por semana. Esto surge de los estudios y de la evidencia científica. Por ejemplo, el estudio de Ralph Pfaffenbarger, que habla de los estudiantes de Harvard, establece un límite similar, un promedio de 2.000, 2.500 kilocalorías por semana como efectivo para producir cambios sobre la salud. Digamos, más intensidad también produce mejoras hasta que hace una curva tipo J, en donde la intensidad, si aumenta mucho, empieza a disminuir el número, el porcentaje de beneficios. La duración va de 20 a 60 minutos. Nosotros, cuando tenemos pacientes muy limitados, con insuficiencia cardíaca, podemos empezar con más días a la semana, menos tiempo, 20 minutos, y el paciente viene, puede estar toda la hora, pero la actividad se va a desarrollar en menos tiempo. Esto depende de la patología. Y el tiempo que debe durar la rehabilitación cardíaca, este es un concepto personal, debe ser toda la vida. Después podemos discutir si eso tendrá que ser toda la vida supervisado o habrá un momento en que el paciente pueda hacerlo por sí solo. Eso es otro tipo de discusión que no nos va a dar el tiempo para hacerlo. El control cardiológico se hace al ingreso, la evaluación, la supervisión y el monitoreo. Se plantean los objetivos cuando el paciente ingresa, se estratifica el riesgo, planificamos las actividades que vamos a hacer, de acuerdo, tratamos digamos, concertar con el paciente algunos gustos para poder llevarlo a que el paciente concurra y además adhiera a las actividades. Por supuesto, establecemos la supervisión del paciente, que es permanente, evaluamos periódicamente los resultados y una vez que los reevaluamos, nos replanteamos qué nivel de fuerza podemos utilizar con ese nivel de fuerza, digamos, nivel de ejercicio podemos usar con ese paciente. ¿Quiénes deben llevar adelante la rehabilitación cardíaca? Obviamente que esto es una práctica médica cardiológica. Es una práctica médica cardiológica, está nomenclado así en la República Argentina como una práctica cardiológica. Tiene un código y todo, es una práctica cardiológica. Pero obviamente lo ideal es que lo haga un médico cardiólogo, especialista en cardiología, que se haya formado en las artes de la fisiología del ejercicio. Entonces lo llamamos médico cardiólogo rehabilitador. Pero también un médico cardiólogo clínico, un médico cardiólogo o un médico clínico también podría ser, o un médico deportólogo también podría ser el encargado. Lo ideal es que sea un cardiólogo rehabilitador. Y se nutre de otras disciplinas. Y ahí entran los kinesiólogos, los profesores de educación física, los licenciados en nutrición,
los licenciados en salud mental, los trabajadores sociales y los licenciados en enfermería. Todo esto conforma un equipo interdisciplinario en el cual cada uno, habiendo adquirido el conocimiento de lo que es la rehabilitación cardíaca, se transforma con su saber a otra disciplina que es la rehabilitación en sí misma. No me da el tiempo porque tengo muchas diapositivas para mostrarles, pero sé que hay un conflicto, siempre hubo un conflicto entre los kinesiólogos y los profesores de educación física, que si nos da tiempo al final lo podemos charlar, pero en definitiva, tanto unos como otros, si se capacitan en rehabilitación cardíaca, y eso es lo que ocurre en el mundo y lo que yo he visto acá en mi experiencia. Yo he trabajado tanto con kinesiólogos como con profesores de educación física, y ambos necesitaron compenetrarse en lo que es la problemática cardiovascular para poder llevar adelante la rehabilitación cardíaca. Entonces yo creo que no debiera haber ningún conflicto, pero realmente existe ese conflicto. Yo soy consciente que existe ese conflicto, por eso se los menciono. La rehabilitación tiene distintas fases. Podemos decir que algunos la clasifican en 3 fases, otros en 5 fases, pero en realidad son divisiones artificiales. En realidad la rehabilitación debería ser una que comienza con el paciente cuando se enferma y termina cuando el paciente se muere. Esto sería como la prevención. Nosotros estábamos haciendo acá prevención secundaria, ya el paciente está enfermo, pero en realidad lo ideal son divisiones que los médicos ponemos, las hacemos como para que nos resulte más fácil estudiar, pero en definitiva la prevención debiera ser una sola. Si tuviéramos prevención primordial antes, cuando recién nacidos, una prevención primaria para no enfermarnos, una prevención secundaria cuando empezamos con los factores de riesgo, y una prevención terciaria cuando nos enfermamos, seguramente en las últimas etapas tendríamos mucha menos gente. Pero son divisiones artificiales que se hacen como para encontrarle la vuelta a la cosa, pero en realidad en la vida diaria estas divisiones están bastante desdibujadas. Por lo tanto, no vale la pena que vayamos mucho al detalle. ¿Qué indicaciones tiene la rehabilitación cardíaca? Según la Sociedad Argentina de Cardiología del año 96, dice que la rehabilitación está indicada para todas las patologías cardíacas, salvo que al momento del ingreso presenten alguna inestabilidad y o contraindicación específica. Fíjense ustedes, es mucho más fácil hablar de las pocas contraindicaciones hoy en día que de las múltiples indicaciones. Es decir, que prácticamente toda patología cardiovascular se beneficiaría de la rehabilitación cardíaca, salvo que tenga algún estado de inestabilidad que la contraindique. E incluso esa inestabilidad podrá ser transitoria, y cuando recupera la estabilidad sería ya una indicación. Por ejemplo, cuando uno habla de insuficiencia cardíaca, uno dice, bueno, ¿cómo voy a poner a un paciente con insuficiencia cardíaca a hacer un plan de ejercicios físicos? Bueno, pero si esa insuficiencia cardíaca ya se estabilizó, aún estabilizado a un nivel muy bajo, con mucho cuidado se puede incorporar a un plan de rehabilitación cardíaca, porque ya está en un estado de estabilidad. Si está en un edema agudo de pulmón, no lo vamos a hacer. Lo mismo pasa con la cardiopatía isquémica, la enfermedad coronaria estable, que es la patología que se lleva el 80-85% de nuestros recursos, porque es la patología más frecuente que vemos, que es por eso es lo que vamos a hablar más adelante. Dentro de la enfermedad coronaria estable tenemos el infarto agudo de miocardio, porque ya cuando si es agudo es una situación de inestabilidad, por lo tanto no sería una indicación. Ya sería un infarto de miocardio cuando ya está evolucionado el infarto de miocardio. La cardiopatía isquémica sin infarto, la post-cirugía de revascularización miocárdica, bypass o implante arterial, o incluso también hasta podría haber una rehabilitación cardíaca previa a la cirugía de revascularización cardiovascular, un tipo de rehabilitación cardíaca que yo he puesto en práctica también y me ha dado muy buenos resultados. Postdilatación con balón, ya sea una angioplastia con o sin stent,
las angioplastias, que se hacen tan frecuentemente hoy en día, pacientes con insuficiencia cardíaca, pero en el estado de estabilidad, aunque como les dije anteriormente, esté con una capacidad funcional muy pobre, también puede empezar. Es más, paradójicamente, cuanto peor está el paciente, más rápido se va a mejorar, más se va a notar la mejora. Para nosotros un paciente que viene muy deteriorado es mucho más fácil mejorarlo que un paciente que viene con 14, 15 meses. Post cirugía valvular, post trasplante cardíaco, como control de factores de riesgo, también es una indicación. Y acá tienen lo que nosotros, los porcentajes de pacientes, las patologías que vemos tanto en la actividad hospitalaria como en privado. Fíjense, 81-83% de nuestros pacientes son pacientes con enfermedad coronaria. Entonces vamos a ver rápidamente la fisiopatología y los efectos de la rehabilitación cardíaca, de cómo contrarresta esta fisiopatología. Yo siempre digo que la rehabilitación cardíaca es una técnica que contrarresta punto por punto cada uno de los problemas de la fisiopatología. Por lo cual, vamos a empezar a complejizar la cosa, vamos a hablar rápidamente de lo que es la cardiopatía isquémica aterosclerótica, que también es la más frecuente. 95-97% de todos los casos de cardiopatía isquémica se deben a procesos ateroscleróticos. Y ustedes deben conocer estos 4 conceptos que son básicos y fundamentales, porque si los entienden, luego podrán entender cómo actúa la rehabilitación cardíaca en cada una de ellas. En primer lugar, el primer concepto es que es una enfermedad difusa. Es una enfermedad difusa, es decir que si bien afecta 1, 2, 3 o 4 coronarias, en realidad está afectando todas las arterias. Entonces no es una enfermedad localizada, es una enfermedad difusa, primer concepto importante. Segundo concepto importante, es heterogénea y polimórfica, es decir, que las placas que se forman de ateromas son diferentes. ¿Por qué? Porque no se forman todas el mismo día y tampoco todas tienen la misma respuesta. Por lo tanto, algunas van a ser placas más blandas, otras placas más duras, unas calcificadas, otras más inflamadas, otras menos inflamadas. Entonces, cuando yo estoy tratando una placa, no me puedo quedar tranquilo, porque estoy tratando una placa. Y no puedo, si yo sé que tiene placas, hay placas que son distintas, tengo que pensar que puede haber otras placas de otra forma que me pueden traer una complicación. Entonces, es difusa, es heterogénea y polimórfica. Es una enfermedad donde es más importante la calidad de la placa que la cantidad de placas. Esto es muy importante también porque una placa pequeña que no da síntomas, pero muy inflamada, me puede producir un infarto y una muerte súbita. Entonces tengo que tenerlo presente para saber que tengo que hacer un tratamiento integral de la cosa. Por eso decimos que la rehabilitación cardíaca es el único tratamiento integral de todo este problema fisiopatológico. Y finalmente es un problema multicausal. Es decir, hay 4 factores de riesgo coronario mayores: la hipertensión, el sedentarismo, el tabaquismo y la hipercolesterolemia. Podríamos agregar la diabetes, pero hay 270 factores de riesgo conocidos y debe haber 5.000. Entonces, es una enfermedad multicausal. Nosotros debemos tratar de corregir las causas que llevan a este problema. Fíjense en este ejemplo. Acá tenemos una coronariografía, esta es el tronco de la coronaria izquierda, esta es la arteria descendente anterior, y ustedes pueden ver acá cómo se mete esta placa. Ven la placa cómo se mete. Esto es la sustancia de contraste que tiñe el interior de la arteria. Ven cómo pasa un hilito de sangre y la arteria sigue con un buen trayecto, pero acá hay una placa que está obstruyendo. Pareciera ser una lesión única de este paciente en la arteria descendente anterior. Ahora, si yo tengo en cuenta los otros conceptos, no me puedo quedar tranquilo con este estudio solamente, porque puedo pensar que puede haber placas que no estoy viendo con la coronariografía. Si yo, por ejemplo, tuviera la posibilidad de hacer un IBUS es un intravascular ultrasonography, es una ecografía intracoronaria. Acá está el transductor, es un catéter que se coloca en la coronaria y se va retirando y va girando y va haciendo la ecografía de la pared. Fíjense, esta es la luz del vaso, y acá vemos las 3 capas de la pared: el endotelio, la capa muscular y la adventicia. Sabemos que la aterosclerosis comienza acá, en esta zona. Entonces,
Si a veces las placas protruyen hacia afuera, entonces no obstruyen la luz del vaso. Entonces fíjense, esta es la coronaria derecha del mismo paciente que les mostré anteriormente, pareciera una coronaria normal. Sin embargo, cuando yo miro con un IBUS, estoy viendo un engrosamiento de la íntima media y veo, acá veo en el punto D, veo una placa que no obstruye la luz del vaso, porque tiene lo que se llama remodelado expansivo. Entonces, si yo no tengo en cuenta estos 4 conceptos que les dije anteriormente, entonces puedo pensar que a ese paciente le pusieron un stent y ya pasó, ya terminó. Y entonces me relajo y le hago una rehabilitación que no lo superviso y a lo mejor puedo tener problemas porque la que me va, si esta placa se complica, va a tapar la arteria acá y a lo mejor puede producir un infarto. ¿Por qué sabemos eso? Porque ustedes saben que las placas se dividen en 3 niveles. Una estenosis leve, moderada y una estenosis severa. El 68% de los infartos y el 18% de los infartos ocurren por complicaciones de placas leves y moderadas. Es decir, el 86% de los infartos ocurren por placas que a veces en la coronariografía no podemos ver. Solo el 14% de los infartos ocurren por estenosis severas. Es decir, que fíjense qué importante es el concepto anterior, de que esos 4 conceptos que les dije, que es que tener en cuenta esto, porque si no nos podemos estar equivocando. Y nos podemos equivocar y a veces entonces el diagnóstico llega demasiado tarde. ¿Por qué? Porque el 62% de los hombres y el 46% de las mujeres debutan su enfermedad coronaria, de estar aparentemente sanos, debutan su enfermedad coronaria, ya sea con un infarto o con la muerte súbita. Con un infarto o la muerte súbita. Entonces es una enfermedad que tenemos que ir a buscarla. Y que si viene un paciente de rehabilitación cardíaca ya en prevención secundaria y con su arteria obstruida, desobstruida, bueno, debemos pensar que puede tener otras arterias que a lo mejor no se vieron. Por lo tanto, ahí nosotros tenemos que estar muy alertas con nuestros pacientes porque pueden tener otras placas que no sabemos. ¿Y a qué se debe la aterosclerosis y la enfermedad coronaria? Hubo varias teorías, la teoría de los factores de riesgo, y lo que queda hoy en día es la teoría inflamatoria y la teoría de la disfunción endotelial. En definitiva, la teoría de la disfunción endotelial, de un proceso inflamatorio, que es lo que hoy en día cuenta. Esto no tiene muchos años, es la teoría de Russell-Ross, que se publicó por primera vez en su trabajo en el New England Journal en el año 99. Así que fíjense que no tiene tantos años de evolución. Y hoy por hoy es lo que se cree que genera la enfermedad coronaria aterosclerótica, que es la más frecuente. El problema comienza acá en el endotelio, en la capa interna de las arterias. Y se va produciendo, acá tenemos un esquemita más gráfico donde vemos la placa de ateroma, se va generando esa formación, esa placa de ateroma, que nos va a llevar a tener el problema. Entonces, llegado a este punto, tenemos que decir entonces que la fisiopatología de la enfermedad coronaria principalmente se debe a la disfunción endotelial, pero también podemos, y esto es algo más novedoso, podemos decir que también hay una disfunción de unas células que se llaman APC, células precursoras endoteliales o endothelial precursor cells, que derivan de las células madre y que son las que están encargadas de reparar el endotelio que se va dañando en el transcurso del tiempo. Y también, siendo más fino todavía, existe una disfunción, una alteración en las células endoteliales, que es donde comienza el problema. Es decir, hay una senescencia celular en las células endoteliales. Es decir, las células donde aparecen las placas de ateroma son más viejas que el resto de las células que tenemos en nuestro organismo. Ahora lo vamos a desarrollar. Entonces, fíjense, si nosotros podemos controlar la disfunción endotelial, la inflamación, la acción de las APC y controlar de alguna manera el envejecimiento celular, podríamos estar trabajando sobre la génesis, la progresión, las complicaciones eventualmente de las placas y también acerca de la regresión. Hay algunos trabajos que hablan de regresión de placa con la rehabilitación cardíaca, pero claro, es muy difícil de demostrar. Nadie va a someter a un paciente a un cateterismo
porque quiere ver si realmente hay una regresión de la placa. Entonces es muy difícil de demostrar. Veamos entonces la disfunción endotelial. Rápidamente, el endotelio, que es una membrana unicelular que recubre todo el sistema cardiovascular por dentro, libera distintas sustancias que tienen unas características. Son agonistas y antagonistas. Al mismo dependiendo del estímulo que reciban. Entonces, pueden ser vasoconstrictoras, vasodilatadoras, procoagulantes, anticoagulantes, inflamatorias o antiinflamatorias, y así un montón de actividades. En definitiva, el endotelio es el que permite o impide que se produzca una lesión aterosclerótica. Entonces, en forma esquemática, fíjense, acá tenemos los factores de riesgo que actúan sobre la membrana endotelial, hacen que el precursor de una sustancia llamada óxido nítrico ingrese a la célula en menor cantidad. Hay una menor cantidad de una enzima, que es la enzima óxido nítrico sintetasa endotelial, y está contrarrestado su efecto por una sustancia que se llama dimetilarginina simétrica, que es producto del catabolismo de las proteínas, que compite por la afinidad de la L-arginina, con lo cual se produce una menor cantidad de óxido nítrico. Todo esto que le estoy explicando ahora es para después entender cómo actúa la rehabilitación cardíaca. No piense que estamos hablando por el tema cardiovascular exclusivamente. Todo esto es muchísimo más complejo, lo estoy simplificando al máximo. Por otra parte, están los radicales libres que aparecen con los factores de riesgo. Los radicales libres destruyen el poco óxido nítrico que se produce. Este óxido nítrico, entonces, que trata de generar vasodilatación, relajando las células musculares lisas de la capa media, no lo pueden hacer porque es muy poca cantidad. El óxido nítrico es un gas liposoluble. Las células musculares lisas estimuladas por este poco óxido nítrico liberan superóxido mutasa extracelular, que es un scavenger, un buffer, que trata de bloquear los radicales libres, pero no lo logra, y entonces se oxida el LDL que ya se encuentra en la célula, y a partir de aquí aparecen las moléculas de adhesión celular, las CAM, que reclutan los linfocitos T y los monocitos. Estos ruedan por el borde libre del endotelio, ingresan al interior de la célula, se transforman en macrófagos, y estos macrófagos empiezan a fagocitar, a comer, como si fueran estos los Pac-Man, a comer el LDL oxidado. Al comer tanto LDL oxidado, liberan citoquinas e interleuquinas. Acá las tenemos, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, 2, 4, 12, 18, interferón gamma, que perpetúa el círculo vicioso que están generando los factores de riesgo inflamatorio. Y ahí se forma la placa de ateroma. Pasemos al segundo punto, la disfunción de las células precursoras endoteliales. Estas células disminuyen con la presencia de factores de riesgo y disminuyen con la menor cantidad de óxido nítrico. Normalmente estas células deben estar en el subendotelio y deben estar circulando para ir a reparar el endotelio que se va perdiendo como si fuera un empedrado, y como si esto fuera una cuadrilla que va y pone ese empedrado y recupera esta membrana unicelular. ¿Qué pasa? Las APC están disminuidas tanto en cantidad como en producción. Acá lo vemos, fíjense, mayor número de factores de riesgo coronario, menor cantidad de células precursoras endoteliales. Y esto tiene una implicancia mayor todavía, además de la enfermedad coronaria, sino que tiene una implicancia sobre otros factores, también sobre no solo de la reendotelización, sino en las posibilidades de angiogénesis, que es uno de los mecanismos que nosotros usamos en rehabilitación cardíaca para que el paciente se autorrevascularice a través de lo que hacemos en rehabilitación cardíaca. Y finalmente, el tercer elemento, lo más nuevo, lo último que se conoce de cardiopatía isquémica, y la senescencia celular, que es es muy nuevo, pero ya en el siglo XVIII, Claude Bernard, que fue considerado el padre de la fisiología, dijo una cosa, fíjense qué capacidad de observación tenía esta gente, haciendo autopsias,
dijo que los seres humanos tienen la edad de sus arterias. Los seres humanos tienen la edad de sus arterias. Y realmente tiene razón. ¿Por qué? Porque los factores de riesgo actúan sobre todo el sistema cardiovascular. Estos factores de riesgo actúan sobre todo el sistema cardiovascular. Pero ¿qué pasa? Las placas no se forman en todas las arterias. Se forman solamente en lugares donde se pierde el flujo laminar, que son en donde hay flujo turbulento o flujo lento. ¿Y dónde son esas zonas? En zonas donde hay curvaturas y donde hay bifurcaciones. Y fíjense si en las arterias coronarias tenemos cientos de curvaturas y miren, esto es un preparado verdadero de parafina. Miren si hay curvaturas y bifurcaciones en las coronarias. Es en esas zonas donde hay flujo lento y bidireccional que en presencia de factores de riesgo, sea la óxido nítrico sintetasa endotelial, que es esta enzima que les comenté, está en menor cantidad, hay menor cantidad de óxido nítrico, se altera el orden de las células endoteliales y las células musculares lisas, se produce una menor acción de las APC, hay un aumento de la permeabilidad para las células, las partículas de LDL, para el colesterol malo, aumenta las especies oxidativas reactivas, es decir, los radicales libres, aparecen las CAM, la inflamación y también aumenta la tasa de replicación celular. Con este aumento de la tasa de replicación celular, voy rápido porque estoy viendo el reloj y realmente no me va a dar el tiempo. Se produce algo que es con este aumento de la replicación celular, que es lo que llamamos dinámica de los telómeros, que es la tricción y el acortamiento de la parte terminal de los cromosomas, que son una especie de capuchones que protegen la indemnidad de los cromosomas. Y esto ocurre tanto en la hipertensión, la diabetes, la demencia, el cáncer, la fibrosis pulmonar, la osteoporosis, las miocardiopatías y también en la enfermedad coronaria. Entonces, los factores de riesgo generan disfunción endotelial, esto lleva a estrés oxidativo, más un trauma hemodinámico, nos hace que a nivel biomolecular tengamos dos edades. Haya una senescencia celular y entonces tengamos una edad biológica y una edad cronológica. Entonces, la edad cronológica va con los años y la edad biológica va justamente con esa edad celular. Y nosotros sabemos que en las células endoteliales, que también vienen de la misma progenie que de las células miocárdicas, las células madre, las células precursoras endoteliales y los leucocitos, por ejemplo, podemos ver la edad verdadera de un individuo analizando estos telómeros. Fíjense que a medida que vamos envejeciendo, naturalmente, los telómeros de nuestras células se van acortando. Como les dije, la enfermedad coronaria es una enfermedad propia de la vejez. Acá tenemos, fíjense, entre los 60 y 80 años, prácticamente el 24 al 36% de los hombres vamos a padecer de enfermedad coronaria. Las mujeres tienen un poco menos, por suerte. Bueno, todo esto de los telómeros viene por estudios que se han hecho con respecto al cáncer, en realidad no por la rehabilitación cardíaca, sino más que nada por el tratamiento del cáncer, porque cuando se acortan mucho los telómeros de cualquier célula, esa célula empieza a funcionar mal. ¿Y por qué funciona mal? Porque esto depende de dos tipos de proteínas. Unas que son replicativas antisenescentes, la telomerasa es la más estudiada, y otras proteínas proapoptóticas. Esto funciona como si fuera un sello que va poniendo, cuando la célula se replica, va poniendo las cadenas de bases pares de nucleótidos, y unas lo hacen con menos errores y otras lo hacen con muchos errores. Las que hacen con menos errores son las telomerasas, pero cuando hay muchos factores de riesgo, preponderan las proapoptóticas, con lo cual la célula acorta sus telómeros, empieza a funcionar mal hasta que luego sufre un proceso de apoptosis o muerte celular. Esto fue demostrado ya en el año 2002 con Minamino y colaboradores usando una sustancia llamada Senescence Associated Beta-galactosidasa. Es decir, esa beta-galactosidasa es una sustancia que se une a células envejecidas. Y fíjense, lo que hizo Minamino fue teñir las arterias de personas recientemente fallecidas y encontró, como ven, perdón, que se me pasó,
encontró que en las zonas donde estaban las placas se tenían con, acá de verde, con fluoresceína, con esta sustancia, mientras, por ejemplo, que en la arteria mamaria interna no tenía placas. Es decir, los factores de riesgo claramente actúan sobre todo el organismo, pero producen placas en las zonas donde las células se vieron inflamadas y tuvieron un aumento de la tasa de replicación, por lo tanto son más antiguas, son más viejas que las otras células que tuvieron menos replicación. Entonces pasamos de una placa, de una arteria totalmente sana, esta es la luz del vaso, a una arteria con una placa de ateroma que nos va a llevar a una trombosis y a una obstrucción de la circulación con la producción de un infarto. Bien, ¿cuáles son los efectos de la rehabilitación cardíaca? Son múltiples, actúa a distintos niveles, tiene un efecto antiaterosclerótico, acciones psicológicas, antitrombóticas, antiisquémicas, y también actúa como antiarrítmicos y también produce un montón de mejoras a lo que con respecto al incremento de la capacidad funcional, que la capacidad funcional está relacionada también con la mortalidad, y también retrasa los procesos de envejecimiento celular. Retrasa los procesos de envejecimiento celular. Es decir, no es que rejuvenece, pero enlentece el proceso natural de envejecimiento. Y si enlentecemos el proceso natural de envejecimiento, de alguna manera, estamos evitando padecer enfermedades que son propias del envejecimiento. Fíjense qué pasa con la capacidad funcional. Estos son sujetos sanos versus pacientes con enfermedad coronaria. Fíjense, los que tienen 8 METs, sujetos sanos de 8 METs, y estos son los enfermos con 8 METs. Pero miren, una persona sana que tiene una capacidad funcional menor de 5 METs tiene una tasa de mortalidad más alta que una persona enferma que tiene una capacidad funcional alta. Y si lo vemos acá y en este gráfico de Meyer, en un estudio, un mítico trabajo publicado en el New England Journal en el año 2002 también, vemos que ponemos en negro las personas saludables con 13 METs y en blanco con 10,7 METs las personas con enfermedad coronaria. Establecemos un riesgo relativo de 1 y los dividimos en quintilos según la capacidad funcional. ¿Y qué vemos? Que aquellas personas que están enfermas, que son coronarios, que tienen buena capacidad funcional de 8 a 10 METs, tienen menos mortalidad que una persona sana que tiene de 1 a 7,8 METs. Fíjense acá está esta curva con respecto a esta y esta barra. Es decir, en blanco son los sanos. Es decir, que estas personas sanas que creen que no tienen problemas porque no han tenido enfermedad coronaria, si lo vemos desde el punto de vista de la capacidad funcional, están con más riesgo que una persona que tiene un infarto, por ejemplo, pero que está haciendo rehabilitación cardíaca y que alcanzó los 8 METs. Y esto nos permite establecer, según este estudio, que por cada MET que ganamos de capacidad funcional, la mortalidad disminuye un 12%. Más recientemente han aparecido otros trabajos que dicen que hasta un 17% menos de mortalidad existe por cada MET. Entonces veamos ahora qué hace la rehabilitación cardíaca en cada uno de estos aspectos fisiopatológicos. Vayamos a la rehabilitación cardíaca ya en la disfunción endotelial. Estos son tres investigadores que ganaron el premio Nobel en el año 98 por sus descubrimientos de cómo actuaba el óxido nítrico en el sistema cardiovascular. Es decir, que el óxido nítrico es algo muy importante. Fíjense cómo actúa la rehabilitación cardíaca. Cuando nosotros modificamos los factores de riesgo y además hacemos ejercicio físico, aumentamos la velocidad circulatoria. Esto mueve unas cilias que están en el endotelio, y ingresa más sustrato de L-arginina al interior de la célula, aumenta hay una transcripción génica de la enzima óxido nítrico sintetasa endotelial, empieza a producirse mayor cantidad de enzima óxido nítrico sintetasa endotelial, con lo cual disminuye, contrarresta los efectos de la dimetilarginina simétrica y se fabrica una mayor cantidad de óxido nítrico. Este gas liposoluble, cuando va a la luz del vaso, se une a las plaquetas y tiene un efecto antiagregante plaquetario, por ejemplo.
cuando va a las células musculares lisas, produce vasodilatación, las arterias se vasodilatan. Además, producen una mayor cantidad de superóxido de mutasa extracelular que neutralizan los efectos deleterios de los radicales libres. Entonces, el LDL no se oxida, no aparecen las moléculas de adhesión celular y se corta de cuajo la respuesta inflamatoria. Por otra parte, la contracción muscular también tiene una acción sobre la interleuquina 6, que tiene una acción dual, que actúa sobre los lípidos, sobre los lípidos que están, sobre todo la grasa intervisceral, sobre el hígado, sobre las arterias, y eleva el nivel de interleuquinas antiinflamatorias y disminuye la cantidad de interleuquinas proinflamatorias. Por lo tanto, también tiene un efecto a este nivel, produciendo una menor cantidad de inflamación. Es decir, que el CRS3 tiene un efecto antiinflamatorio, vasodilatador, antioxidante, antitrombótico, anticoagulante, profibrinolítico, antihipertrófico, proarteriogénico, proangiogénico. Todo esto lo hacemos gracias a la rehabilitación cardíaca y mediado por el CRS3. Fíjense ustedes, este es un estudio, rápidamente, un estudio hecho en Holanda, en donde fabricaron un dispositivo que le colocan a unos ratones quirúrgicamente y fabrican los 3 tipos de CRS3 que conocemos, que es el CRS3 lento, el CRS3 rápido, que es el que hacemos con el ejercicio físico, y el CRS3 turbulento, que es el que vemos en esas bifurcaciones. Se dan cuenta cómo es el sistema. Se coloca en una arteria, fíjense, acá está colocado, genera estos 3 tipos de flujo. Y entonces, luego los analizan y tiñen, por supuesto los sacrifican a los animales, y tiñen las placas de ateroma con una sustancia anaranjada, y fíjense cómo a las 6 semanas, a las 9 semanas y a las 12 semanas, en todas las zonas donde el flujo es lento o turbulento, se forman placas, mientras que en las zonas donde el flujo fue rápido, no se formaron placas. Acá tienen un efecto visual muy, muy gráfico de cómo se puede prevenir a través del ejercicio físico la formación de placas de ateroma. Acá lo vemos desde el punto de vista microscópico, como en la zona donde el CRS3 es muy alto, las placas de ateroma no se formaron. Nosotros mismos hemos hecho un trabajo que hemos presentado en un congreso de cardiología, basado en otro estudio que habíamos publicado en la revista Coronary Artery Disease, evaluando la efectividad de la rehabilitación cardíaca, midiendo la proteína C reactiva ultrasensible, que es un marcador, es un reactante de fase aguda, que nos marca la inflamación de nuestros pacientes. Tomamos 3 pacientes, 3 tipos de pacientes, 24, 23, 18 pacientes, divididos en 3 grupos. Un grupo de sedentarios, otros que eran activos no supervisados y otros que estaban en rehabilitación cardíaca. Y fíjense, solos los que estaban en rehabilitación cardíaca, que era el grupo 3, tenía una proteína C reactiva prácticamente cercana a lo normal, que es 1 miligramo por litro. Mientras que los que no hacían rehabilitación o que los que decían caminar por su cuenta, no tenían diferencia significativa. Esto nos marca claramente que nuestros pacientes en rehabilitación cardíaca tenían solucionado su problema de inflamación, y esa inflamación era la que le estaba produciendo el problema de aterosclerosis. Otro estudio que hicimos y que también lo hicimos en el hospital y que lo presentamos en un Congreso Nacional de Cardiología fue el test de la vasodilatación de la arteria humeral. Tomamos 100 pacientes, la mitad no estaba en rehabilitación cardíaca y la mitad hacía rehabilitación. La otra mitad, 60 pacientes, hacían rehabilitación cardíaca. El test de la vasodilatación de la arteria humeral es un test muy simple que se hace con un ecodoppler que se coloca en la arteria humeral, se mide la velocidad circulatoria, luego se coloca un manguito de presión, se comprime durante unos 5 minutos. Luego se abre súbitamente y se mide la velocidad del flujo. Si aumenta la velocidad del flujo, debe producir una vasodilatación, porque estamos corrigiendo la disfunción endotelial. Pues bien, en el grupo que no hacía rehabilitación cardíaca, el 70% no dilató.
mientras que en el grupo que estaba en rehabilitación, el 87% tuvieron una vasodilatación positiva. Es decir, que la rehabilitación cardíaca les estabilizó en el endotelio, y es por esa razón que nuestros pacientes viven mucho más que los pacientes que no hacen rehabilitación cardíaca, porque nosotros podemos disminuir la mortalidad hasta un 32%. ¿Qué pasó con la disfunción endotelial? Bien, pasemos rápidamente. Esto ya lo pasamos rápido, si no, no vamos a llegar al tiempo. El estímulo fisiológico, hay un estímulo fisiológico que es la isquemia, la inflamación, el ciclo ovárico, el desarrollo de la placenta y el ejercicio físico, que llevan a que la médula ósea produzca una mayor cantidad de APC, mayor cantidad de células precursoras endoteliales, estas que van a reparar el endotelio y a formar la angiogénesis, ¿no es cierto? A formar parte de la angiogénesis. Son todos procesos biológicos naturales. Este es un estudio de Ulrich Lauf en Alemania, en donde puso un grupo de pacientes coronarios estables a ser todos pacientes enfermos de las coronarias, les midió las APC en sangre periférica y luego les hizo hacer una ergometría. Y vio a los 28 días, midió la cantidad de APC y vio que aumentaron en forma significativa, un 78%. Es decir, que el ejercicio físico aumenta la producción y liberación de las células que van a reparar el endotelio. Esto mismo lo hizo en ratones de laboratorio, en donde le midió antes y después, e incluso le lesionó artificialmente una arteria carótida, y luego lo sacrificó. El grupo que hizo ejercicio tuvo una recuperación mucho más rápida que el grupo que no hizo ejercicio físico. También puso un disco de polivinilo, pero bueno, no hay tiempo para que se los explique. Pasemos a este estudio, que también con una ergometría en pacientes coronarios aumentó el número de APC, y hay una relación entre la cantidad de células precursoras endoteliales y la mortalidad cardiovascular y la morbilidad. Es decir, las personas que tienen mayor cantidad de células precursoras endoteliales circulando tienen menor mortalidad a 12 meses que aquellos que tienen una menor cantidad de estas células. Por lo tanto, este es otro elemento biomolecular importante de la rehabilitación cardíaca que contribuye al proceso, digamos, de estabilización de las placas de ateroma. Finalmente hablemos del envejecimiento celular, el tercer elemento y último elemento fisiopatológico que dijimos de formador de la placa de ateroma. ¿Cómo actúa la rehabilitación cardíaca? Bueno, ahí tenemos que el ejercicio físico de la rehabilitación cardíaca, ¿qué hace? Aumenta la producción de óxido nítrico y con esto aumenta la cantidad de telomerasas antisenescentes. Si aumenta la cantidad de telomerasas antisenescentes, los telómeros van a estar más largos, se van a acortar en forma más, digamos, menos, en forma más lenta de lo que harían normalmente. Pero por otra parte también disminuye las proteínas proapoptóticas. Esto también es muy saludable. De esta manera, que quiere decir que la rehabilitación cardíaca demora la replicación celular, remora la replicación celular, preserva la longitud de los telómeros, previene la malformación celular y demora el acortamiento crítico y la apoptosis o muerte celular. Es decir, que de alguna manera estamos actuando biomolecularmente directamente en la salud de los cromosomas de las células endoteliales, para que estén más saludables y tengan menos posibilidades de tener placas de ateroma. Pasemos a este estudio, no importa. Este es un estudio genético inglés en donde compara los telómeros de hermanos gemelos y separados según el nivel de actividad. Y fíjense, este detalle sí es importante: de estos 2.400 hermanos gemelos que se estudiaron, había 67 que eran hermanos gemelos monocigóticos. Digamos, había gemelos que eran 23% monocigóticos y 77% disigóticos.
Y fíjense, monocigóticos quiere decir que comparten el 100% de los cromosomas, pero habían sido criados con distintos hábitos, unos más sedentarios y otros más deportistas. Y fíjense que aún así los deportistas tenían los telómeros más largos que aquellos que eran hermanos gemelos, pero que habían tenido una vida sedentaria. Bueno, hacemos esto mismo se demostró también en ratones, en estudios de laboratorio, donde el grupo de ratones tenían mayor cantidad de proteínas antisenescentes, los que hacían ejercicio físico, y menor cantidad de proteínas propoptóticas, los que hacían ejercicio físico en relación a un grupo control. Bueno, esto no hay tiempo para explicar este tipo de ratones. En definitiva, los que hacían ejercicio físico tenían mayor cantidad de telomerasas antisenescentes, menor cantidad de proteínas propoptóticas, y esto depende entonces de la acción de las telomerasas reversa transcriptasa, que es la que protege de envejecimiento, y del incremento de la enzima óxido nítrico sintetasa endotelar, que nos lleva a producir una mayor cantidad de óxido nítrico. Esto mismo se ha hecho más recientemente en adultos. Se ha medido la actividad de las telomerasas y la longitud de los telómeros en dos grupos poblacionales distintas: personas deportistas menores de 20 años y mayores de 50 años. Y a su vez, cada uno de esos grupos se los dividió en dos tipos. Unos eran jóvenes sedentarios y otros eran jóvenes atletas, y otros adultos sedentarios y adultos atletas. Se les midió la actividad de las telomerasas, estas que protegen la salud de los cromosomas, y miren lo que pasó. Los jóvenes atletas tenían las telomerasas más altas que los jóvenes sedentarios. Y los adultos mayores de 50 atletas tenían las telomerasas tan altas, esto significa no significativo, como los jóvenes. Es decir, que a pesar de que tenían más de 50 años, tenían las telomerasas bien arriba que los estaban protegiendo. Cuando midieron la longitud de los telómeros de los leucocitos, de los linfocitos, perdón, que se tomaron en sangre periférica, tanto los jóvenes sedentarios como los jóvenes atletas, los telómeros estaban igual. ¿Y esto por qué es? Porque en realidad, si bien los telómeros empiezan a envejecer en el mismo momento en que nacemos, la evidencia de su acortamiento comienza recién a partir de los 50 años. Entonces, en los jóvenes, ya sean sedentarios o atletas, no hubo diferencia. Pero cuando medimos la longitud de los telómeros en los atletas adultos, vemos que estos, los que hacían ejercicios físicos, tenían los telómeros tan altos como las personas más jóvenes, mientras que los adultos sedentarios tenían los telómeros mucho más cortos, por lo cual estaban expuestos a tener enfermedad coronaria mucho más frecuentemente que los que eran deportistas. Este es un estudio similar que muestra exactamente lo mismo, relacionado a la capacidad funcional. A mayor capacidad funcional, mayor longitud de los telómeros, aún en personas mayores de edad. Y para finalizar, les mostré los premios Nobel de Medicina sobre la producción del óxido nítrico, todo el estudio sobre el óxido nítrico. En el año 2009, estos tres investigadores recibieron una australiana, una norteamericana y un inglés, todos trabajando en universidades de los Estados Unidos. Les dieron el premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos de cómo los cromosomas están protegidos por los telómeros y las enzimas telomerasas. Es decir, que esto es muy importante para nosotros, porque si bien fueron estudios hechos sobre todo para el tratamiento del cáncer, nosotros, a partir de todos esos estudios y además otros estudios que publicó la doctora Blumberg, que trabajó mucho también con ejercicio, podemos encontrarle una utilidad hacia la rehabilitación cardíaca. Entonces, para finalizar, los factores de riesgo actúan sobre el endotelio produciendo una enfermedad subclínica. Esto nos lleva a producir una disfunción endotelial,
una disfunción de las células precursoras endoteliales, una senescencia endotelial y en conjunción con la genética y el medio ambiente nos lleva a la aparición de la enfermedad clínica. Esto puede ser una ACV, puede ser una arteriopatía periférica, puede ser un infarto o una cardiopatía isquémica sin infarto, puede ser una muerte súbita como primer y último síntoma, o puede ser una insuficiencia cardíaca. Y todo esto, todas estas cuestiones, desde el primer y mínimo factor de riesgo hasta el último aspecto fisiopatológico y biomolecular más pequeño, puede ser mejorado y, digamos, cambiado a través del ejercicio físico que hacemos nosotros en rehabilitación cardíaca. Entonces, y con esto sí termino, podemos decir que Carl Bernard tenía razón. Tenemos la edad de nuestras arterias. Y hoy sabemos que la rehabilitación cardíaca tiene la capacidad de modificar los factores de riesgo favorablemente, tiene un efecto antiinflamatorio, además es antioxidante, y también podemos decir hoy por hoy que tiene un efecto antisenescente. Cuidado, no es que nos rejuvenece, sino que enlentece el envejecimiento. Por lo tanto, va a enlentecer la posibilidad o disminuir la posibilidad de que tengamos enfermedades que son propias de la vejez, porque el ejercicio físico de rehabilitación cardíaca disminuye, como les dije, la mortalidad por enfermedad coronaria hasta un 32-34%, y también disminuye la posibilidad de tener otro tipo de enfermedades, incluso ciertos tipos de cáncer. Entonces, es tarea de nosotros hacer que este reloj biológico actúe y no se acelere para que no envejezcamos prematuramente y nos expongamos a tener enfermedades que son propias de una edad avanzada. La rehabilitación cardíaca intenta ya desde la prevención secundaria tratar de enlentecer este proceso y hacer que nuestros pacientes vivan mucho más. Muchísimas gracias, doctor. La verdad que increíble cómo, y yendo desde los factores de riesgo y cómo se involucran e interaccionan con la bioquímica y la química biológica del organismo, terminan en lo que nosotros terminamos tratando al último y que genera no solamente tanto problema sanitario, sino que también la carga sobre el sistema en términos, digamos, económicos. Supongo que usted está en contacto mucho con esto, y si nosotros pudiéramos abordar esto desde la prevención, podríamos quitarle un gran peso al sistema y obviamente mejorar la calidad. Ni hablar, fui un poco rápido porque cuando tenía el reloj, acá estaba viendo el cálculo del tiempo y veía que me hubiera gustado mostrarle algunos trabajos con más detenimiento, pero digamos, mi intención fue mostrarles a ustedes realmente, porque la primera parte de cómo se lleva adelante la rehabilitación cardíaca es una parte que la podemos ver, leer en cualquier libro. Ahora, entender los mecanismos biomoleculares de por qué la rehabilitación, y fíjate que digo rehabilitación y no digo de ejercicio, sino que digo la rehabilitación en su conjunto, porque estamos hablando, en definitiva, quienes viven con pasión la rehabilitación, como la vivo yo, como la hago yo, nos damos cuenta que la rehabilitación cardíaca es un estilo de vida, es tratar de que los pacientes comprendan de que con una alimentación saludable, con una vida más tranquila, con una vida con ambiciones más medidas, con una vida en donde no se contaminen con tanta mala onda, con tanto sedentarismo, con tantos problemas, ellos simplemente con una práctica, porque es muy sencilla la rehabilitación cardíaca, hacerla en sí es sencillo, lo que es difícil es conocer el por qué hace bien. Entonces, cuando esto mismo que yo hablé con ustedes, yo lo hablo y lo educo a los pacientes. Yo les doy clase a los pacientes donde les explico, a ver, ¿qué te conviene? Vos podés comer mollejas y chorizos y chinchulines toda la semana, y podés. Y fumar, y sí, también podés fumar. Ahora, yo te digo, si vos fumás, vas a ser el principal productor de radicales libres, es el cigarrillo.
Los radicales libres destruyen el óxido nítrico. Y si vos destruís el óxido nítrico, vas a hacer que tus células endoteliales estén más vulnerables al ingreso del colesterol. Y si ingresa el colesterol, y si encima no haces ejercicio, se va a formar como esa especie de grano, como esa especie de forúnculo en la arteria, que va a tapar tu circulación. Y entonces, de esa manera tratamos de que el paciente entienda qué es lo que le conviene. Es No, tal cual. Y aparte me encantó porque procesos tan complejos los pudo reducir a algo que podemos entender todos y que es fantástico. La verdad que nunca me habían explicado la química biológica cardíaca y entender realmente, y además que esto es actualizado, porque usted está trayendo digamos, configurando información muy reciente. eh, y es muy esclarecedor y fantástico. La verdad que lo felicito y le agradezco Bueno, muchísimo su participación. te agradezco. Mira, un detalle, si tenés tiempo. Sí, no hay problema. Cuando comenzó la pandemia, nosotros en el mundo entero se cerraron los centros de rehabilitación cardíaca porque obviamente nuestra población es una población de alto riesgo. Es una población de alto riesgo de sufrir de complicaciones del COVID. Cuando comenzó la pandemia, el 15 de marzo, al poquito tiempo, a los 15, 20 días, teníamos 60, 70 fallecidos nada más. Y yo estaba pensando, yo estaba elucubrando, digo, ¿nuestros pacientes son realmente de mayor riesgo? Pues la evidencia dice que sí, paciente con comorbilidades tiene más posibilidades de tener problemas por el COVID. Perfecto. Entonces planteé, pero yo decía, bueno, fisiopatológicamente, si yo tengo pacientes hace 25, 30 años que hacen rehabilitación cardíaca, que tienen infartos enormes y que en 30 años no fueron a una unidad coronaria. Entonces digo, si nuestros pacientes logran ese efecto, porque la enfermedad coronaria en definitiva, como tantas enfermedades, tiene que ver con un tenor de inflamación crónico. Si nosotros desinflamamos a nuestros pacientes, los pacientes se estabilizan. Entonces le planteé al Ministerio de Salud de la Nación si habían estudiado sobre esos 60, 70 personas que habían fallecido, que eran un promedio de 72 años de edad y eran hipertensos, obesos y algunos diabéticos, si habían visto si esos tenían algún fitness físico, o eran sedentarios o estaban en rehabilitación o hacían ejercicio físico. Obviamente me contestaron que estaban con otras urgencias que no lo podían haber visto. Bueno, luego apareció un review donde muestra todas las acciones del ejercicio, ya no de rehabilitación, sino del ejercicio, con las mioquinas y todos los beneficios antiinflamatorios que produce el ejercicio, y que podría tener cierta protección para el COVID. Y más recientemente, hace 20 días, apareció un trabajo muy interesante en donde relacionaron inversamente la capacidad funcional. Son 18.000 personas que tenían una prueba ergométrica, de esas 1.200 aproximadamente necesitaron hacer un PCA porque tenían síntomas de COVID, de esas quedaron 128, creo, que fueron COVID positivo, y relacionaron la capacidad física medida en METs con consumo de oxígeno que tenían previamente y la necesidad de internación. Bueno, los que tenían menos METs habían tenido un 80% de necesidad de internación y los que tenían más de 7 METs tenían un 20% de necesidad de internación. Es decir, que en realidad una cosa tan simple como mirar el sol, el ejercicio físico hace bien, listo, no, ya lo sabemos. Ahora, cuando conocemos la fisiología, la fisiopatología, yo lo pensé porque digo, bueno, si el COVID genera una tormenta de citoquinas, bueno, si una persona tiene un estado proinflamatorio disminuido, a lo mejor tiene un factor protector. Y bueno, parecería ser que esto tendría algún factor protector. Es decir, que es simple, cuanto más ejercicios es, no el ejercicio de competencia, que no es un ejercicio saludable. Digo, cuando tenés una regularidad en el ejercicio físico, tenés una mejor vida en todo sentido, ¿no? Obviamente. Tal cual. Sí, sí, no, tal cual. Quedó clarísimo. Los Bueno. chicos, no sé si alguno tiene alguna pregunta.
No, Fabri. Por YouTube no. Bueno, la verdad que igual creo que fue muy claro y fue espectacular. Así que le agradecemos de nuevo, doctor, Bueno, y esperemos que el año próximo podamos contar de nuevo con usted. Vamos a bueno, hacer, van a ver distintas caras, pero vamos a estar igual les muy voy a, felices de poder ver. les hago una pequeña propaganda. Yo doy, desde mi Instituto de Rehabilitación Cardíaca, damos un posgrado de rehabilitación cardíaca a distancia, ya lo damos de antes de la pandemia, ya vamos por la 17ª edición, que es para todos los miembros de rehabilitación cardíaca. Vamos por la 17ª edición, estamos terminando este año la 17ª edición. Ya se han abierto centros de rehabilitación cardíaca en México, en Costa Rica, en Colombia y por supuesto en Argentina. Y también involucra a kinesiólogos, médicos, cardiólogos. Así que si a alguno de ustedes les interesa, entren ahí a cardioactivo.com y podrán ver, si a alguno le interesa más en detalle el tema, podrán, para el año próximo seguramente estaremos con la 18ª edición del curso. Así que bueno, les agradezco la invitación y bueno, a seguir estudiando. Muchas gracias, doctor. Y buenísimo lo que nos dijo recién. Así que vamos a estar conectándonos. Bueno, un Un abrazo abrazo grande. enorme. Gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a usted. Muchísimas gracias por participar. No, gracias a vos, Emilia. Hasta luego. Bueno, chicos, ahí pegaron en el chat el link de la charla siguiente, así que por favor.